Saludos mis amados hermanos y mis hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos de Fren, predicador católico, su hermano en Jesucristo. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor. Hoy día sábado 19 de noviembre del 2022. Hoy vamos a leer y meditar juntos el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Les invito para que en sus Biblias busquen el Evangelio del día de hoy para que leamos juntos y lo meditemos y veamos cuál es el mensaje del Señor, cuál es la enseñanza del Señor y a qué nos invita hoy el Señor en su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105, porque ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos y no hay ser humano que pueda resistirla. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Jesucristo nos prometió en San Juan 16:13, que nos va a enviar al Espíritu de la verdad, que nos va a guiar hacia la verdad plena. Vamos a pedirle que nos ilumine en este momento, para que podamos ustedes y yo comprender la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Que nosotros comprendamos la palabra de Dios como palabra de Dios, ¿no? Que es en realidad, no como palabra de hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, desciende sobre cada uno de nosotros, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, y destruye toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios, toda pereza espiritual, todo orgullo, todo temor. Disipa toda tiniebla de confusión de cada uno de nosotros y llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección, y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomara la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos, se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo, el tercero se casaron después con la viuda, y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección de los muertos, ¿cuál de ellos será? Si hay resurrección de los muertos, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús respondió: los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no tomarán marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. Entonces, cuanto a saber si los muertos
resucitan. El mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos una vez más para todos mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes mirando este video, para los que van a mirar más adelante. Les dejo un gran abrazo con mucho cariño. Que el Señor los bendiga. Que la bienaventurada Virgen María interceda por cada una de sus necesidades. Quiero saludarlos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende el lugar en el mundo entero en donde ustedes se encuentren. Les envío un saludo muy especial. En el Evangelio del día de hoy, San Lucas capítulo 20, versículos del 27 al 40, es algo muy interesante, una pregunta que a Jesucristo le hacen los saduceos. Los saduceos no creen que haya resurrección de los muertos. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión. Los saduceos niegan que haya resurrección. De hoy en día también hay algunos saduceos, algunos sectarios que se han separado de la una y única iglesia que Jesucristo fundó y también afirman erróneamente que no hay resurrección después de la muerte, que muerto el perro se acabó la sarna, que se muere el cuerpo y se muere el alma. Totalmente falso. Eclesiastés 12:7 dice: vuelve el polvo a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. El polvo, nuestro cuerpo, vuelve a la tierra, lo comen los gusanos, pero el espíritu de uno vuelve a Dios, que fue quien lo dio. ¿Recuerdan allá en Hechos capítulo 7, versículo 59, cuando le están apedreando a San Esteban? Y San Esteban, ¿qué es lo que decía San Esteban? Señor, no le tengas en cuenta este pecado y recibe mi espíritu. Entonces, allá en Filipenses 1:23 en adelante, San Pablo dice: yo prefiero morirme para ir a estar con Jesucristo, pero también necesito quedarme en la carne por ustedes, para nosotros, para predicarnos. Entonces, para los saduceos modernos que creen que después de la muerte no hay resurrección, no hay vida más allá de la muerte, entonces el Señor hoy nos trae una enseñanza muy interesante. Y le dijeron a Jesucristo: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomara la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos, a Jesucristo le quieren plantear, y le plantean de hecho esta pregunta. Había esta mujer que tenía 7 maridos. Aquí quiero aclarar algo muy interesante. Una vez un hermano me preguntó una pregunta con respecto a este tema, porque este hermano me decía que él creía que era bueno casarse. Dice, porque aquí dice que la mujer se casó 7 veces. Sí se casó la mujer 7 veces.
Y nosotros también podríamos casarnos más de una vez, siempre y cuando el esposo o la esposa mueran. En Romanos capítulo 7, versículo 2, nos dice que tanto el hombre y la mujer están unidos, los dos, hasta que la muerte los separe. Pero una vez que muere el marido, muera la mujer, su pareja queda libre para casarse o para quedarse viudo o viuda. San Pablo dice que es mejor que se quede viudo o viuda antes que se case, pero que si se vuelve a casar sea en el Señor, sea con alguien que esté ante el Señor libre para casarse, que se case por la iglesia. Muy bien, entonces aquí no está diciendo que una mujer se casó con 7 veces y que todos pueden divorciarse y casarse de nuevo. No, ella se casó 7 veces porque sus maridos murieron, o sea, era una viuda. Solamente cuando uno se quede viuda, un esposo o una esposa se quede viuda, un esposo se quede viudo, una esposa se quede viuda, solamente allí se puede casar de nuevo. Si no, no. Si no, estaría cometiendo adulterio. Muy bien. Con eso aclarado, seguimos. Jesús respondió: los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no tomarán marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles, son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. Miren, aquí Jesucristo dice una palabra clave: pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo, en la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la invitación que esta enseñanza nos trae para ustedes y para mí? De trabajar en el reino de los cielos, de vivir una vida conforme a la palabra del Señor, conforme a los preceptos del Señor, de vivir escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica, porque no solo de pan vive el hombre, sino vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuán importante es escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, porque si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, no estamos haciendo mucho, mis queridos hermanos y hermanas. Escuchando la palabra de Dios es muy bueno. En Santiago 1:21 nos dice que escuchemos la palabra de Dios, que la recibamos con un corazón humilde, pero en Santiago 1:22 nos dice que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. ¿Recuerdan Romanos 2:6? Él vendrá a juzgar y dará a cada quien según sus obras. Muy bien. Por eso es muy importante las obras, obrar, tener ese testimonio viviente, ese testimonio de vida. Si ustedes y yo decimos ser cristianos, que se nos note, que se nos note. Muy bien, seguimos. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto hace tiempos en el tiempo de Moisés. Y Jesucristo toma ese tema. Dice en el pasaje de la zarza, cuando Moisés llama a Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y todos viven por Él. Por Dios y para Dios todos viven. Se tumba totalmente la doctrina de los hermanos separados cuando ellos afirman totalmente de que se muere el cuerpo, se muere el espíritu, se muere el alma. No. Les había mencionado algunas citas. Eclesiastés 12:7, vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio.
También vamos a mirar en Hechos 8:47, Hechos 8:57, vamos a ver. En Hechos 7:57 vamos a leerlo. Hechos 7, muy bien. Hechos capítulo 7 versículos, vamos a leerlo desde el Hechos 7, 59. Hechos capítulo 7 versículo 59 dice: mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Ahí nos aclara que se muere el cuerpo, pero el espíritu se va donde Dios. Vamos a leer una más. Filipenses capítulo 1, versículos 23 en adelante. Busquen conmigo ustedes también, por favor. Les invito a mis hermanos y mis hermanas. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Muy bien, vamos a leerlo desde el 21, Filipenses 1:21, porque dice San Pablo: porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Otra vez, porque para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Vamos a ver por qué dice San Pablo que la muerte es una ganancia. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo de frutos porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Mire, San Pablo se encuentra un poco indeciso. Dice: ya no sé qué escoger. ¿Entre qué cosa? Vamos a ver. Me siento urgido por los dos lados. Por una parte, siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo, lo que será sin duda mucho mejor. Miren, San Pablo dice: por un lado, quiero morirme. Quiero irme de este mundo para ir a estar con Cristo, que sería mucho mejor. Que sería sin duda mucho mejor, pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Aquí podemos ver como San Pablo, él se siente apremiado cuando él piensa en morir. Se siente apremiado para ir a estar con Jesucristo. Y él mismo dice, lo cual sería mucho mejor. Entonces, aquí vamos descubriendo, mis hermanos y mis hermanas, que cuando uno se muere, después de la muerte, hay una vida eterna. Y el Señor nos dice: quien sea juzgado digno de entrar en la vida eterna. Entonces, ¿a qué nos invita? Para que ustedes y yo obremos según la palabra del Señor, para que seamos dignos de entrar en la vida eterna. Vamos a vernos otro caramelito de chocolate por aquí. A ver. Miren, Lucas 23:43. Recuerdan que cuando Jesús fue crucificado, estaba al lado de él un soldado bueno, un soldado malo. Y Jesús le dice, estaba al lado de Jesús un ladrón bueno y un ladrón malo también crucificado. Cuando el ladrón bueno le dice a Jesús que le tome en cuenta a él cuando esté en su paraíso, miren lo que Jesús dice. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo de ellos estaba muriendo en la cruz, mas Jesús dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí podemos ver claramente que uno, cuando se muere,
Se muere el cuerpo y no se muere el espíritu, el alma de uno. Para terminar, vamos a leer San Marcos 10 del 3 en adelante. San Marcos 9 del 3 en adelante. Vamos a leer acerca de la transfiguración, y también vamos a ver allí que Jesús está hablando con unas personas que ya habían muerto. Sin embargo, se presentan allí vivos y hablando con Jesucristo. A ver, San Marcos capítulo 9, versículos, vamos a leerlo desde el 2 en adelante. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente, incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Miren aquí, San Marcos 9:4 dice: Jesús sube al monte alto con Pedro, Santiago y Juan. Sus ropas cambiaron, se transfiguró, y se apareció Elías, que fue llevado por los carros de fuego. Recuerdan allá en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 12. Y se le apareció Moisés, que murió. Recuerdan que Moisés murió antes de entrar en la tierra prometida. Y aquí Moisés se aparece vivo y se aparece hablando con Jesucristo. Aquí podemos ver que Moisés había muerto, su cuerpo fue enterrado, mas su espíritu vivía. Y así sucede con todos nosotros. ¿Cuál es la invitación del Señor? De que nosotros vivamos una vida digna de alcanzar el reino de los cielos. Porque cuando nos morimos, el cuerpo se muere, mas el espíritu, el alma de uno, se va a Dios, que fue quien nos lo dio. Que el Señor nos conceda la gracia, que podamos aprovechar nosotros cada día, que es una oportunidad para acercarnos más al Señor, para vivir su palabra y ser sus testigos, ser sus mensajeros. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María nos cubra a todos con su bendito manto. Síganme en mi canal de YouTube, denle suscribir, denle compartir, por favor. Si desean apoyar a este ministerio de predicación, aquí en la parte de la descripción tienen un link seguro a través de PayPal. Pueden hacernos su ofrenda, que le vamos a agradecer mucho. Y a los que nos apoyan, quiero que sepan que con lo que ustedes nos apoyan, con parte de lo que ustedes nos apoyan, con eso nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas más necesitadas, que necesitan. A veces hay gente que necesita muletas, necesita medicina, necesita ropa, y nosotros, con parte de la ofrenda que ustedes nos dan, nos dedicamos a ayudar a nuestros seres queridos. O si ustedes no quieren ofrendarnos, pero si quieren ayudar a las personas necesitadas, déjenlo, háganlo. Recuerden que Jesucristo está en los necesitados. San Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Tuve hambre, me diste de comer. Estuve forastero, me diste posada. Estuve desnudo, me vestiste. Hagamos obras de caridad, mis hermanos, que eso es bueno ante los ojos del Señor. Jesús está en los más necesitados. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga.